Una deslumbrante fiesta de cumpleaños en la mansión de un señor del crimen parece perfecta a simple vista. Torres de champán, trajes de diseño y los hombres más peligrosos de Los Ángeles, brindando por alianzas impías hasta que, de repente, una esposa embarazada desaparece. Y nadie en esa sala llena de asesinos se atreve a preguntar por qué. Lo que los invitados no pueden ver es la brutal verdad que se esconde bajo los suelos de mármol y la música jazz. Ella ha sido encerrada en un sótano helado por el hombre que lo controla todo por encima de su propio marido, desesperado por impresionar al jefe de la mafia sentado a su mesa. Pero Marcus Whitfield nunca imagina que un simple control de seguridad rutinario lo descubrirá todo. Cuando un guardaespaldas abre una puerta que nunca debía tocarse y oye el grito desesperado de una mujer pidiendo ayuda, se lo comunica a su jefe, un hombre conocido por su corazón frío y su reputación despiadada. Al principio, Dominic Castellano lo descarta. No es asunto suyo, no es su problema, hasta que descubre que la mujer atrapada abajo es Elena Vázquez, la misma mujer que le salvó la vida hace 3 años en Chicago. La mujer a la que ha estado buscando por todas las ciudades, sin saber que estaba justo debajo de sus pies todo este tiempo. Lo que sigue es una colisión de deuda y traición, de crueldad y redención, que destroza un imperio construido sobre mentiras en una sola noche. El hombre que creía que su dinero podía comprar el silencio y que su poder podía enterrar los secretos, está a punto de aprender que algunas deudas no se pueden eludir y que algunos salvadores vienen disfrazados de pecadores. Quédate con nosotros porque, una vez que la verdad salga a la luz desde ese sótano, nada en esta fiesta volverá a ser igual. Deja un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Si esta historia te emociona, dale al botón me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte para no perderte lo que sucederá a continuación. La mansión Whitfield brillaba en la noche de Beverly Hills como una joya colosal en el corazón de la ciudad. La cálida luz dorada de cientos de candelabros de cristal se derramaba sobre el inmaculado mármol blanco y proyectaba brillantes cintas que recorrían los amplios pasillos. Las imponentes paredes, decoradas con costosas pinturas al óleo y enormes espejos con marcos dorados, reflejaban el espectáculo de una de las fiestas más extravagantes que se puedan imaginar, mientras que el aroma de las flores frescas importadas de Europa se mezclaba con el costoso perfume en un aire tan dulce que resultaba casi sofocante. El suave jazz fluía desde una banda en directo situada en un rincón de la gran sala, y la profunda calidez del saxofón se entremezclaba con el suave toque del piano, creando el fondo perfecto para las conversaciones susurradas. Los sirvientes, con impecables uniformes blancos, se movían silenciosamente entre la multitud, equilibrando bandejas de plata repletas de copas de champán domey y elaborados aperitivos. Cada detalle de esa noche había sido organizado con una precisión obsesiva hasta el último milímetro. Desde la forma en que las rosas blancas estaban dispuestas en jarrones de cristal hasta la forma en que la luz de las velas titilaba en cada mesa del banquete. No se trataba simplemente de una fiesta de cumpleaños. Era una declaración de poder. Los invitados que atravesaban las ornamentadas puertas de hierro forjado de la mansión no eran rostros comunes. Eran capos del Hampa de Los Ángeles, Namamashin, Ahanjin, magnates de los negocios cuyos nombres aparecían en Forbes, mientras que la verdadera fuente de su dinero era algo que nadie se atrevía a cuestionar. Eran políticos con sonrisas brillantes ante las cámaras y manos manchadas por negocios turbios. Eran abogados, banqueros, corredores de influencia, para quienes una sola llamada telefónica podía reescribir el destino de toda una familia. Los hombres vestían trajes negros perfectamente entallados, con relojes PC Philippe brillando en sus muñecas. Las mujeres desfilaban con deslumbrantes vestidos de noche, diamantes en el cuello y los brazos enlazados con hombres poderosos como si fueran trofeos expuestos. Reían, brindaban y se elogiaban mutuamente con palabras elegantes. Sin embargo, detrás de cada sonrisa había un cálculo. Detrás de cada apretón de manos, un acuerdo silencioso.
Detrás de cada mirada, una evaluación, una medición, un sopesamiento de si la persona al otro lado de la sala merecía ser considerada un aliado o mejor marcada como enemiga. Y en el centro de todo ese lujo y poder se encontraba Marcus Whitfield, 42 años, alto, con el pelo castaño peinado hacia atrás, con una perfección impecable, sin un solo mechón fuera de lugar. Llevaba un traje negro de 3 piezas que se ajustaba a un cuerpo aún duro por la disciplina de las sesiones matutinas de gimnasio. Un Rolex Daytona de platino captaba la luz cada vez que levantaba su copa de champán. La sonrisa de Marcos era amplia y cálida, lo suficientemente convincente como para que cualquiera que lo conociera por primera vez creyera que estaba ante un caballero respetable. Se movía entre la multitud con una facilidad entrenada, deteniéndose para estrechar una mano, dando una palmada en el hombro a otro hombre con familiaridad amistosa, inclinándose para susurrar una broma que provocaba una risa cómoda. Marcus Whitfield parecía el anfitrión perfecto, celebrando su 42 cumpleaños con la generosidad y la elegancia que se espera de un hombre de éxito. Pero esta noche no era solo un cumpleaños. Esta noche era la noche que Marcus había esperado durante 2 largos años. La noche en la que entraría formalmente en el círculo más alto del poder. La noche en la que conocería e impresionaría al hombre más temido de todo el mundo del Hampa de Los Ángeles. Y para eso, todo tenía que ser perfecto. Había que controlar cada detalle, incluso aquellos que nadie debía conocer jamás. Marcus miró el reloj que llevaba en la muñeca. Eran casi las 10. El invitado más importante aún no había llegado. Un breve escalofrío de inquietud le recorrió la espalda, pero lo reprimió de inmediato. Todo estaba listo. Todo estaba bajo control. Entonces, el sonido de los motores llegó desde la puerta. No era un solo coche, sino una comitiva. El estruendo pesado y contenido de los lujosos Sauve atravesó el jazz. Todas las conversaciones en el salón de baile se interrumpieron de inmediato y todas las miradas se dirigieron hacia la puerta principal cuando los relucientes vehículos negros se detuvieron lentamente en los escalones de piedra. Marcus respiró hondo, se enderezó las solapas y caminó hacia la entrada. El momento que había estado esperando había llegado. La puerta del primer vehículo se abrió y salió un hombre alto. Dominic Castellano, de 36 años, pero con la autoridad de un emperador que había gobernado el inframundo durante más de una década. Era más alto que la mayoría de los hombres de la sala, con su complexión robusta envuelta en un traje gris carbón perfectamente entallado, sin una sola arruga innecesaria. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con pulcritud, dejando al descubierto una frente alta y una línea de cabello nítida y definida. Pero lo que hacía que la gente contuviera la respiración al mirarlo no era su altura ni su costoso traje. Eran sus ojos. Ojos marrones oscuros, tan cercanos al negro que parecían piedra pulida, fríos y agudos como una hoja recién afilada, que barrían la sala con la calma de alguien que había visto demasiada sangre derramada como para que nada le impresionara ya. Cada paso que daba en los escalones de piedra era firme y uniforme, tan constante como el latido del corazón de un hombre que nunca había aprendido a temblar. A ambos lados de Dominic había 2 hombres. A su derecha estaba Vince Romano, de 32 años, su guardaespaldas de mayor confianza. Vince tenía el físico de un boxeador de peso pesado, con hombros anchos y brazos gruesos, y su mirada recorría constantemente cada rincón a su alrededor, como si estuviera marcando cada amenaza potencial. A su izquierda estaba Tony Moretti, de 45 años, la mano derecha y consejero de Dominic. Tony era más delgado, más viejo, pero la aguda inteligencia detrás de sus gafas de montura dorada dejaba claro que era el hombre que guardaba todos los secretos y toda la información que su jefe necesitaba saber. Los tres se movían como una sola unidad, con pasos sincronizados, sin que nadie se adelantara ni se quedara atrás, como si hubieran ensayado esta entrada 1000 veces. El ambiente del salón de baile cambió en el instante en que Dominic apareció en la puerta. Las conversaciones en voz alta se convirtieron en susurros. Las sonrisas de confianza se tensaron.
Los ojos que un momento antes estaban orgullosos se bajaron ligeramente cuando se cruzaron con la mirada de Dominic Castellano. No era un miedo evidente. Todos los presentes en aquella sala poseían poder a su manera, pero entendían que había una línea divisoria entre el poder y el poder supremo. Y Dominic Castellano se encontraba al otro lado de esa línea, el jefe de jefes, el hombre cuyo simple gesto podía decidir quién vivía y quién moría en los bajos fondos de Los Ángeles. Marcus se dirigió rápidamente hacia la puerta, con una sonrisa más amplia que nunca en el rostro y los brazos abiertos, como si fuera a saludar a un amigo íntimo al que no había visto en años. El entusiasmo que desprendía era casi excesivo, como un vendedor que intenta cerrar el trato más importante de su vida. Marcus tomó la mano de Dominic entre las suyas y la estrechó con fuerza, mientras su boca derramaba cálidos saludos sin pausa. Le agradeció a Dominic por venir, le dijo que era un gran honor, que la fiesta realmente comenzaba ahora, con la presencia del señor Castellano. La voz de Marcus era un poco más aguda de lo habitual. Hablaba un poco más rápido de lo necesario, como si intentara llenar cada silencio antes de que tuviera oportunidad de formarse. Dominic respondió con un ligero movimiento de cabeza y una sonrisa cortés que nunca llegó a sus ojos. Dejó que Marcus lo guiara al interior, aceptó una copa de champán de un sirviente con cortesía, pero solo la levantó para dar un pequeño sorbo antes de volver a bajarla. Escuchó a Marcus hablar y apenas respondió, solo con algún que otro asentimiento o un breve sonido evasivo. Y mientras Marcus seguía hablando de planes de negocio y oportunidades de cooperación, los ojos de Dominic evaluaban silenciosamente todo lo que les rodeaba. Observó la forma en que se movían los sirvientes, la forma en que reaccionaban los demás invitados, la forma en que Marcus no dejaba de mirar hacia la escalera cada vez que hablaba de la casa. Había algo raro en el hombre que tenía delante. Dominic no sabía decir exactamente qué era, pero su instinto, agudizado por décadas en los bajos fondos, le enviaba señales de alerta. Marcus sonreía demasiado, hablaba demasiado, se esforzaba demasiado, y los que se esforzaban demasiado solían ser los que ocultaban algo. En medio del fluido monólogo de Marcus sobre la historia de la mansión, Dominic lo interrumpió de repente con una pregunta. Su voz era baja, tranquila, pero tenía el peso suficiente para detener a Marcus a mitad de la frase. Dominic le preguntó por su esposa. Una simple pregunta social. La fiesta de cumpleaños de un marido en la que la esposa nunca apareció era algo que merecía la pena preguntar. Dominic observó la reacción de Marcus con la misma atención que prestaría a una oración. Marcus no se inmutó. La sonrisa en su boca incluso se suavizó cuando la mencionó. Dijo que Elena estaba embarazada de 7 meses y que el médico le había recomendado reposo absoluto. Dijo que el ruido y la multitud no eran buenos para el bebé. Dijo que Elena lamentaba mucho no poder bajar a saludar a los invitados, pero que enviaba sus disculpas. La voz de Marcus era suave, coherente, sin la más mínima vacilación, como si hubiera ensayado esta respuesta cientos de veces frente al espejo. Dominic asintió y no dijo nada más, pero sus ojos se deslizaron hacia la escalera que conducía al piso de arriba, donde reinaba la oscuridad y el silencio, como si no hubiera vida alguna allí. La explicación de Marcus sobre la ausencia de su esposa se extendió por el salón de baile como una suave ola. Los invitados asintieron con comprensión, intercambiando miradas que decían que ya lo habían oído todo antes y que les parecía bastante sensato. Embarazada de 7 meses, necesitada de descanso, un médico que le aconsejaba mantenerse alejada del ruido. La historia sonaba completamente razonable, completamente normal, completamente digna de crédito. Marcus la contó con tal naturalidad que casi se la creyó él mismo. Cada detalle había sido cuidadosamente preparado, cada palabra elegida con precisión. Su voz mezclaba la preocupación de un marido devoto con el orgullo tranquilo de un hombre a punto de ser padre por primera vez. Era una mentira perfecta, pulida hasta que no se veía ninguna grieta. Y, como para reforzar aún más la historia de Marcus, Natasha Blake apareció a su lado en el momento justo. Se acercó con el paso seguro de alguien acostumbrado a atraer todas las miradas de la sala. Tenía 29 años.
Su cabello rubio dorado estaba peinado con suaves ondas que caían sobre sus hombros desnudos. Llevaba un vestido de noche color vino que se ceñía a su cuerpo y se abría en una atrevida abertura hasta la mitad del muslo, mostrando unas piernas largas y esbeltas sobre unos tacones de 12 centímetros. Un collar de diamantes brillaba en su cuello y unos pendientes de rubíes resplandecían en rojo a juego con el vestido. Natasha se detuvo junto a Marcus, rozándole el brazo con una intimidad que no se molestó en ocultar, y esbozó una radiante sonrisa como si fuera la dueña de la casa. Asumió el papel de dar la bienvenida a los invitados con una naturalidad casi inquietante. Natasha se movía entre los grupos de invitados con una gracia calculada, riendo en los momentos adecuados, asintiendo en los lugares adecuados, ofreciendo cumplidos lo suficientemente sinceros como para que la gente se sintiera vista. Describía los platos, ofrecía champán, guiaba a los invitados hacia las mesas del banquete como si lo hubiera hecho cientos de veces en esa misma casa. Nadie presentó oficialmente a Natasha como nadie. Nadie necesitaba preguntar cuál era su lugar al lado de Marcus. La forma en que le sonreía, la forma en que su mano se deslizaba de vez en cuando hacia su espalda o su hombro, lo decía todo. En una sala llena de poder y secretos, la relación entre Marcus y Natasha era solo un pequeño secreto, uno que todos conocían y que nadie se molestaba en nombrar. Aún así, había susurros. En un rincón de la sala, dos mujeres mayores intercambiaron miradas significativas mientras observaban a Natasha caminando con Marcus. Una ladeó la cabeza y murmuró si la otra había conocido alguna vez a la esposa de Marcus. La segunda negó con la cabeza y dijo que casi nadie había visto a Elena Whitfield en ningún evento durante casi 2 años. Susurraron que era extraño, una esposa joven y hermosa, completamente ausente, mientras su marido seguía apareciendo con otra mujer. Pero sus susurros nunca traspasaron sus propios oídos. En este mundo, demasiada curiosidad podía ser un error mortal. Como si sintiera las miradas y los murmullos, Natasha sacó a relucir a Elena cuando un educado invitado preguntó por la señora de la casa. Su voz se volvió dulce y preocupada al decir, la pobre. El embarazo era realmente agotador. Dijo que había subido a ver a Elena antes de la fiesta y que Elena lamentaba no poder bajar a saludar a todos. Natasha suspiró con compasión y añadió que la maternidad no era fácil y que lo único que podían hacer era apoyar a Elena en esta difícil etapa. Las palabras de Natasha eran tan perfectas que casi resultaban creíbles. Casi. Dominic se quedó a unos pasos de distancia. El champán que tenía en la mano seguía casi intacto. No se unió a las conversaciones que le rodeaban. Se limitó a observar. Con el rostro inexpresivo, sus ojos siguieron a Natasha, siguieron a Marcus y luego se deslizaron de nuevo hacia la escalera que conducía al piso de arriba. La escalera estaba en silencio, completamente a oscuras. Ni un sonido, ni una sombra, ni una sola señal de que hubiera alguien descansando arriba. Si una esposa embarazada de 7 meses estuviera realmente en la casa, los sirvientes deberían haber estado subiendo y bajando. Debería haber habido luz en algún dormitorio. Debería haber habido algo, pero esa escalera parecía conducir a un lugar muerto. Dominic no dijo nada, solo inclinó ligeramente la cabeza hacia Vince, que estaba a unos metros de distancia. Un movimiento tan pequeño que podría haber pasado desapercibido. Pero Vince lo entendió de inmediato. Asintió con la cabeza, se apartó silenciosamente de la multitud y desapareció por el pasillo que conducía a las profundidades de la mansión. Se había dado una orden silenciosa. Mientras el jazz y las risas resonaban en la planta superior, a solo unas docenas de pasos existía un mundo completamente diferente. El sótano de la mansión Whitfield era un lugar al que nunca llegaba la luz. El aire allí abajo era denso, frío y húmedo, como el interior de una tumba. 4 sombrías paredes de hormigón gris encerraban un espacio estrecho sin ventanas ni ventilación. Solo una débil bombilla amarilla colgaba del techo, proyectando un pálido resplandor que bastaba para ver, pero no para disipar la oscuridad. El suelo era de hormigón desnudo, helado como la piedra en invierno, y el frío se filtraba a través de cada fina capa de tela, hasta que parecía penetrar en los huesos. El olor a mojo se mezclaba con el polvo, y el olor a óxido de las viejas tuberías que recorrían las paredes,
formando un aire tan sofocante que era difícil respirar. Y en medio de ese infierno subterráneo, Elena Vázquez estaba sentada, acurrucada sobre sí misma en el suelo helado. Tenía 27 años. Sin embargo, en ese momento, parecía al menos 10 años mayor. Su cabello castaño oscuro, antes brillante, ahora era una maraña enmarañada, apelmazada en algunos lugares por el sudor y la suciedad. Su rostro estaba tan pálido que parecía casi translúcido. Sus labios estaban agrietados por la falta de agua, ásperos y resecos, con sangre en las comisuras. Sus ojos marrones, antes brillantes, ahora estaban hundidos. Sombras profundas se arrastraban bajo ellos y bajaban por sus pómulos como moretones. Llevaba un fino camisón blanco que se había amarilleado y manchado de suciedad, totalmente inútil contra el frío que calaba hasta los huesos del sótano. Pero lo más doloroso de la imagen era el vientre de 7 meses que se alzaba bajo esa fina tela, donde una vida inocente crecía sin saber que su madre estaba retenida como una criminal. Desde arriba, la música se filtraba, distorsionada por las gruesas tablas del suelo. El cálido saxofón se convertía en un gemido fantasmal. Las risas y las charlas de los invitados se convirtieron en ecos lejanos, como si llegaran desde otro mundo. Elena oía cada sonido y cada carcajada le cortaba como un cuchillo. Justo encima de ella, su marido estaba celebrando una fiesta. Justo encima de ella, docenas de personas levantaban sus copas para celebrar el cumpleaños del hombre que la había encerrado allí. Justo encima de ella, la vida seguía como si ella no existiera. El contraste era tan cruel que Elena quería gritar, aullar hasta que alguien la oyera, hasta que todo el mundo supiera la verdad. Se obligó a levantarse, apoyando una mano en la fría pared para mantenerse en pie. Le temblaban las rodillas. Su cuerpo estaba agotado tras días sin comer lo suficiente para seguir adelante. Elena se arrastró hacia la única puerta del sótano, una gruesa losa de hierro con varias cerraduras en el exterior. Apretó la mano en un puño y la golpeó. Los golpes resonaron en el estrecho espacio, pero nunca pudieron atravesar el hierro y el pesado suelo para llegar a nadie en el piso de arriba. Ella siguió golpeando de todos modos, golpeando hasta que le sangró la mano, golpeando hasta que ya no tuvo fuerzas para levantar el brazo. Gritó pidiendo ayuda. Su voz, de tanto gritar durante los últimos días, tenía la garganta en carne viva, como si la hubieran frotado con sal. Pero nadie respondió. Nadie vino. El sótano se tragó sus súplicas como se tragó todo lo demás, incluida la poca esperanza que le quedaba. Elena se desplomó junto a la puerta, con la espalda apoyada contra el metal helado. Y en ese momento de agotamiento, los recuerdos afloraron. Recordó aquella noche de hacía solo unos días. Marcus se había plantado frente a ella, con el rostro apuesto que una vez amó ahora desfigurado por la rabia. La había oído hablar por teléfono. Sabía que ella había descubierto su secreto, el lavado de dinero, los tratos con las bandas, los números en el cuaderno que había visto por accidente. Los ojos de Marcus estaban fríos como el hielo cuando la agarró del brazo, la arrastró por el pasillo, abrió la puerta del sótano y la empujó por las escaleras oscuras. Aún recordaba la sensación de caer, sus brazos rodeando su vientre para proteger al bebé, su hombro golpeando la pared y la puerta de hierro cerrándose con fuerza sobre ella. El clic de la cerradura había sido tan frío y definitivo como una sentencia. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Elena, pero ya no tenía fuerzas para llorar en voz alta. Se llevó ambas manos al vientre hinchado y sintió las débiles patadas que venían de dentro. El bebé seguía vivo. El bebé seguía luchando, y por ese bebé no podía rendirse. Elena inclinó la cabeza, presionó los labios contra su vientre y susurró con una voz áspera por el esfuerzo, pero firme por la determinación. Le dijo a su hijo que no se rendiría. Le dijo que encontraría la manera de sacarlos de allí. Le dijo que se lo prometía. Y en ese mismo momento, Elena oyó otro sonido. Pasos, no desde lo alto como siempre, sino pasos que se acercaban, moviéndose por el pasillo más allá del sótano. Al acercarse a la puerta, Elena levantó la cabeza, con el corazón latiendo más rápido, sin saber si lo que sentía en el pecho era esperanza o el comienzo de un nuevo temor.
Vince Romano se movía entre la multitud como una sombra. Nadie le prestaba atención. Y eso era exactamente lo que él quería. 12 años como guardaespaldas de Dominic Castellano le habían enseñado a hacerse invisible cuando era necesario, a observar sin ser observado, a escuchar sin que nadie supiera que estaba escuchando. La orden del jefe era clara, incluso sin decirla en voz alta. Comprobar la seguridad, conocer la casa, averiguar si había algo sospechoso, y Vince siempre cumplía las órdenes a rajatabla. Empezó por la cocina, donde los cocineros y los camareros estaban ocupados preparando la comida para la fiesta. Vince pasó como un invitado que se había perdido mientras buscaba el baño, con la mirada recorriendo cada rincón, cada puerta, cada rostro. Nada fuera de lugar, solo empleados haciendo su trabajo. Demasiado ocupados como para preguntarse por el hombre desconocido que pasaba por allí, siguió avanzando por los pasillos. Tomando nota de la ubicación de las puertas, las escaleras y las salidas de emergencia, como solía hacer por costumbre, incluso sin tener motivos específicos para sospechar, Vince lo evaluó todo como si se estuviera preparando para una retirada urgente. El patio trasero de la mansión se extendía con una piscina iluminada de color azul turquesa y jardines recortados en formas elaboradas. Algunos invitados estaban fuera fumando puros y charlando, su aliento formando un humo pálido en el aire fresco de la noche. Vince pasó entre ellos y continuó por la parte trasera de la casa. Nada digno de mención. Todo tenía exactamente el aspecto que se esperaba de una lujosa finca. Entonces llegó a un estrecho pasillo detrás de la cocina, donde la luz era más tenue y el ruido de la fiesta se desvanecía en ecos lejanos. Al final del pasillo había una puerta, pero no era una puerta decorativa de madera como las demás de la casa. Esta era de hierro, pesada, pintada de un gris apagado. Y lo que hizo que Vince se detuviera fue el sistema de cierre. No tenía una cerradura, sino tres cerraduras pesadas independientes, del tipo que se ve en los almacenes que guardan objetos de valor o en las cámaras acorazadas. Vince frunció el ceño. Se trataba del sótano de una casa particular, no de un banco. ¿Por qué necesitaba tres cerraduras? Se acercó y puso la mano sobre el metal helado, y en ese instante se oyeron pasos detrás de él. Vince se volvió y vio a una sirvienta al final del pasillo, una mujer de mediana edad, con un uniforme blanco y negro, que sostenía una bandeja vacía. Sus ojos se encontraron con los de Vince, y en un instante, Vince vio algo en ellos: miedo. No el miedo de una sirvienta que había sorprendido a un extraño en un lugar donde no debía estar, sino el miedo de alguien que veía a otra persona acercarse demasiado a un secreto que no debía conocer. El rostro de la mujer pasó de ser normal a palidecer en un solo instante. No dijo nada, solo se dio la vuelta y se alejó rápidamente, casi corriendo, desapareciendo tras la esquina como si nunca hubiera estado allí. Vince se quedó quieto, con todos sus sentidos agudizados. La reacción de la sirvienta no era normal. No era normal en absoluto. Volvió a la puerta de hierro, esta vez con una concentración mayor y más fría. Y entonces lo oyó, un sonido tan débil que era casi imperceptible. No provenía del grueso centro de hierro, sino de abajo. Vince se agachó. Allí, donde la pesada puerta se unía con el suelo de hormigón irregular, había una pequeña rendija irregular, no más ancha que una moneda, pero suficiente para que se escapara el sonido. Pegó la oreja a la fría piedra cerca de la rendija. Pero entonces el sonido cambió. Ya no era un rasguño o un golpeteo sin sentido. Era una voz, la voz de una mujer, débil y ronca, que casi se disolvía en el aire antes de llegar al oído de nadie. Pero Vince captó cada palabra. Dos palabras en inglés salieron de detrás de la puerta de hierro, cargadas de dolor y desesperación. ¡Ayuda! Por favor, ayúdame! Vince se quedó rígido donde estaba, con la respiración entrecortada en el pecho. Había alguien detrás de esa puerta, una mujer, y estaba pidiendo ayuda. Vince se quedó inmóvil frente a la puerta de hierro, con todos los pensamientos de su cabeza congelados tan sólidamente como su cuerpo. La débil voz de hacía un momento aún resonaba en sus oídos. Dos simples palabras que transmitían todo un mundo de desesperación.
Ayuda, por favor. No lo había imaginado. Estaba seguro de ello. 12 años en este trabajo le habían enseñado la diferencia entre la alucinación y la realidad, entre el ruido aleatorio y un verdadero grito de auxilio. Y este era un verdadero grito de auxilio. Dentro del sótano, Elena oyó algo extraño en la puerta. No eran los pasos familiares de Marcus. No era el tintineo de las llaves que anunciaba la escasa comida diaria, sino el sonido de alguien que se detenía, se quedaba quieto y escuchaba. Había alguien ahí fuera, alguien al otro lado de la puerta. El corazón de Elena latía con tanta fuerza que creía oír su eco en el sótano vacío. Esta podía ser su única oportunidad, una oportunidad que no sabía si volvería a tener. Reunió las fuerzas que le quedaban en su cuerpo agotado. Se puso en pie tambaleándose y se abalanzó hacia la puerta. Se dejó caer boca abajo, pegando la cara lo más cerca posible de la rendija de la parte inferior de la puerta. Sus manos se aferraron al hormigón y gritó hacia el pequeño espacio abierto. Su voz se esforzaba por sonar lo más fuerte posible. Por favor, sálvenme. Estoy embarazada. Ayúdenme. Vince oyó cada palabra con brutal claridad. Ya no era un susurro débil. Era el grito desgarrador de alguien ahogado por la desesperación. Y una palabra le impactó como una descarga eléctrica. Embarazada. Había una mujer embarazada encerrada tras esa puerta. Entró, agarró la primera cerradura y tiró con fuerza. No se movió. Probó con la segunda y luego con la tercera. Todas estaban bien selladas, tan seguras que no podía romperlas con las manos desnudas. Necesitaba llaves, herramientas especializadas o una autoridad que no tenía. Vince dio un paso atrás, con la mente dando vueltas. No lo habían contratado para arreglar esto. Lo habían contratado para proteger a Dominic, para mantener al jefe a salvo en esta fiesta, para ver si había algún peligro acechando en las sombras. Lo que estaba sucediendo dentro de la familia de Marcus Whitfield no era asunto suyo, ni de la organización. En su mundo, había límites tácitos que todos entendían. No interfieras en los asuntos privados de los demás. No preguntes qué ocurre a puerta cerrada. No metas las narices en secretos que no te incumben. Vince había vivido según esas reglas durante toda su carrera y eran la razón por la que seguía vivo. Pero la súplica seguía resonando en su cabeza. Embarazada, un niño aún no nacido estaba allí abajo, en ese sótano helado, con su madre. Una vida inocente sin opciones, sin voz, totalmente dependiente de la mujer desesperada que golpeaba una puerta y suplicaba que la salvaran. Vince pensó en su propia madre, la mujer que lo había criado sola en los barrios bajos del Bronx, que había tenido 3 trabajos al día para que él tuviera comida y ropa. Si su madre hubiera estado alguna vez atrapada así, él habría querido que alguien la ayudara, cualquiera. La decisión fue instantánea. Vince no podía romper la puerta, pero sabía quién podía. Sabía quién tenía el poder suficiente para obligar a Marcus Whitfield a abrir esa puerta, quisiera Marcus o no. Vince se dio la vuelta y corrió por el pasillo hacia la luz y la música de la fiesta, con pasos rápidos y urgentes sobre el suelo de piedra. En el sótano, Elena oyó cómo los pasos se alejaban. Se desplomó junto a la puerta, jadeando, con el cuerpo temblando de agotamiento y frío. Quienquiera que fuera, se había marchado. Ella no sabía quiénes eran. No sabía si realmente la habían oído. No sabía qué harían con lo que acababan de descubrir. Pero por primera vez en días de cautiverio, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su pecho. Alguien sabía que ella estaba allí. Alguien la había oído. Y tal vez, solo tal vez, eso era todo lo que necesitaba. Vince se abrió paso entre la multitud, buscando rápidamente con la mirada a Dominic. Encontró al jefe cerca de la barra, con la mano aún casi llena, el rostro tan inexpresivo como una estatua en medio de las risas y las charlas a su alrededor. Vince se acercó, le tocó ligeramente el codo a Dominic e inclinó la cabeza hacia un rincón más tranquilo de la sala. Dominic no hizo ninguna pregunta, simplemente dejó el vaso y lo siguió. Se detuvieron detrás de una gran columna de mármol, lo suficientemente escondidos como para que nadie pudiera oírlos.
Vince habló rápido y con claridad, con una voz tan baja que era casi un susurro. Le informó de que había una mujer encerrada en el sótano de esa casa. Estaba embarazada. Había estado pidiendo ayuda a gritos. La había oído claramente, a través de una puerta de hierro. La puerta estaba asegurada con 3 cerrojos, y una sirvienta había huido en cuanto la vio allí de pie. Algo muy malo estaba pasando en esa casa. Dominic escuchó sin mostrar ninguna emoción. Cuando Vince terminó, Dominic se quedó en silencio por un momento, con los ojos oscuros fijos en el vacío. Luego habló con frialdad y firmeza. No es asunto nuestro. 4 palabras cortas que sonaron como un portazo. Dominic dijo que estaban allí por negocios, por un trato con Marcus Whitfield. Lo que fuera que pasara dentro de la familia Whitfield era problema de Whitfield. Este mundo funcionaba con reglas tácitas, y una de las más importantes era no interferir nunca en los asuntos privados de otra persona. Vince se negó a dejarlo pasar. Sabía que estaba desobedeciendo una orden directa de su jefe, pero la imagen de aquella puerta de hierro y la súplica desesperada que había detrás no se le quitaban de la cabeza. Dijo que ella estaba pidiendo ayuda, jefe. Insistió en que estaba embarazada y encerrada en un sótano frío como el hielo. Había un tono de urgencia en la voz de Vince que no pudo contener. Dominic se volvió para mirarlo, con una mirada aguda y advertencia. Lo repitió de nuevo, esta vez más despacio, como si le hablara a un niño que no podía entender. Asuntos familiares. Estamos aquí por trabajo. No te involucres en cosas que no nos conciernen. Dominic no alzó la voz, pero el peso de cada palabra dejó claro a Vince que la discusión había terminado. En ese momento, Marcus emergió de entre la multitud con una brillante sonrisa en los labios mientras se acercaba a ellos. Preguntó si todo iba bien. Preguntó si Dominic necesitaba algo. Preguntó si la fiesta era del agrado del señor Castellano. Los ojos de Marcus se posaron en Vince con un destello de sospecha tan leve que era casi imperceptible. Antes de volver a Dominic, este respondió con su familiar sonrisa social. Dijo que no era nada. Solo estaban discutiendo el programa del día siguiente con su guardaespaldas. Elogió la fiesta, elogió la casa, elogió la amable hospitalidad. Su tono era tan perfecto que nadie podía sospechar nada. Marcus asintió con satisfacción, intercambió algunas palabras corteses y luego se dio la vuelta y se fundió entre la multitud para seguir saludando a otros invitados. Dominic se quedó quieto, mirando la espalda de Marcus mientras se alejaba. Algo se removió dentro de su pecho, una incomodidad que no podía nombrar. Tal vez era la forma en que Marcus sonreía con demasiada alegría. Quizás era la forma en que una sirvienta había corrido al ver a Vince cerca del sótano. Quizás era algo completamente diferente. Dominic miró a Tony, que estaba a unos pasos de distancia, y le hizo un gesto con la mano derecha para que se acercara. Cuando Tony se inclinó para escuchar, Dominic le susurró una breve orden. Investiga discretamente a la esposa de Marcus Whitfield. Ahora mismo. Tony asintió sin preguntar por qué y se alejó silenciosamente de la fiesta. Dominic no sabía exactamente por qué había dado esa orden. Solo sabía que algo en su interior no le dejaba tranquilo. Tony Moretti abandonó la fiesta sin que nadie se diera cuenta, porque 45 años de vida y más de 20 en los bajos fondos le habían enseñado a hacerse invisible cuando era necesario. Se movía por los pasillos de la mansión con la naturalidad de un invitado que busca el baño. Sin embargo, los ojos detrás de sus gafas de montura dorada lo observaban todo con la aguda paciencia de un viejo zorro. Y la orden de Dominic era sencilla. Pero Tony entendía que había algo serio detrás, porque el jefe nunca le pedía que investigara a alguien sin una razón. La primera parada de Tony fue la cocina, donde se quedó a un lado y observó a los sirvientes ir y venir, buscando un rostro que pareciera más fácil de abordar, y eligió a una joven que limpiaba una mesa cercana. Quizás no tenía aún 25 años, alguien que parecía tan nueva que aún no había aprendido a guardar silencio ante las preguntas. Tony se acercó y le dedicó una sonrisa amable, como un padre que pregunta por su hija. Le preguntó por la señora de la casa, dijo que era un viejo amigo de la familia y que quería felicitar a Elena.
La joven dudó, con la mirada inquieta, como si estuviera sopesando lo que podía arriesgar. Luego bajó la voz y dijo que nunca había conocido a la señora. Llevaba 6 meses trabajando allí y no había visto ni una sola vez a la señora Whitfield. La gente decía que estaba enferma, siempre enferma. Y después de decirlo, se alejó apresuradamente, como si ya hubiera hablado demasiado. Tony guardó la información y siguió adelante. Encontró un rincón tranquilo, sacó su teléfono y comenzó a buscar. Sus dedos, viejos pero aún ágiles, se deslizaron por la pantalla y abrieron las fuentes a las que la organización tenía acceso. Elena Vázquez Whitfield, 27 años, de origen español, nacida en un pequeño pueblo cerca de la frontera con México, emigró a Estados Unidos cuando era niña, creció en el sistema de acogida de Chicago, se graduó en la escuela de enfermería y trabajó en el Hospital St. Mary's de Chicago durante 3 años antes de casarse con Marcus Whitfield hace 2 años. Un historial limpio, sin antecedentes penales, nada sospechoso en el papel. Pero lo que hizo que Tony se detuviera fue la sección de imágenes, porque cuando buscó fotos de Elena Vázquez Whitfield, no encontró casi nada. No había fotos en las redes sociales porque no tenía cuentas. No aparecía en eventos sociales, a pesar de que su marido era un conocido hombre de negocios que aparecía constantemente en público. No había fotos de la boda publicadas en ningún sitio. Nada en los últimos 2 años. Y la esposa de un millonario que era completamente invisible en el mundo moderno era profundamente anormal, como si alguien hubiera borrado deliberadamente todo rastro de ella del mundo exterior. Tony frunció el ceño y decidió ponerse en contacto con la gente de la organización en Chicago. Llamó a un hombre llamado S., uno de los ojos y oídos de Dominic en la Ciudad del Viento, el tipo de persona que podía desenterrar información sobre cualquiera en cuestión de minutos. Tony le pidió a ese que buscara una foto de Elena Vázquez de cuando trabajaba en el Hospital St. Mary's hace 3 años o antes, cualquier foto que pudiera conseguir. Ese gruñó al teléfono y le dijo que esperara. 2 minutos más tarde, el teléfono de Tony vibró con un mensaje de ese, con un archivo de imagen adjunto. Tony lo abrió y vio una foto del personal del hospital, el tipo de foto de identificación que se toma para los registros del personal. En ella aparecía una joven con cabello castaño oscuro, cálidos ojos marrones y una sonrisa amable, vestida con un uniforme de enfermera azul claro, con su nombre impreso en la insignia. Elena Vázquez, enfermera titulada. Tony se quedó mirando la foto, luego la volvió a mirar y su corazón comenzó a latir más rápido. Porque reconoció ese rostro, no porque hubiera conocido a Elena Vázquez, sino porque había visto esa fotografía antes en un contexto completamente diferente, en el escritorio de Dominic, en la sala privada de la sede central, una foto que el jefe había mantenido oculta durante 3 años. La foto de la mujer que el jefe había buscado por todos los rincones del país y nunca había encontrado. La mujer que había salvado la vida del jefe en Chicago 3 años antes y luego había desaparecido como si nunca hubiera existido. Tony llamó inmediatamente a Dominic, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Y cuando el jefe contestó, Tony habló con pocas palabras, pero su voz no podía ocultar su urgencia. Jefe, tiene que ver esto ahora mismo. No puede esperar. Dominic sintió que su teléfono vibraba en el bolsillo de su chaqueta en medio de una conversación cortés con un político regordete. Se excusó, se alejó unos pasos y respondió. La voz de Tony al otro lado de la línea sonaba inusualmente urgente, algo raro en un hombre de 45 años que normalmente era firme como una roca. Y cuando Tony dijo que Dominic tenía que ver algo inmediatamente, Dominic no hizo preguntas. Solo dijo, envíalo. Unos segundos más tarde, el teléfono volvió a vibrar con un nuevo mensaje. Dominic lo abrió y vio una fotografía, una foto de identificación de empleada de hospital con un fondo azul pálido, el logotipo del St. Mary's Hospital de Chicago en la esquina superior izquierda y centrada en el encuadre, el rostro de una mujer joven. Cabello castaño oscuro que le caía sobre los hombros, cálidos ojos marrones que miraban directamente a la cámara. Una sonrisa tan suave que parecía casi inocente.
Su nombre estaba impreso en la tarjeta en letras mayúsculas. Elena Vázquez. El corazón de Dominic se detuvo por un instante. El mundo a su alrededor se desvaneció de repente. La música, las risas, el champán, todo se convirtió en un ruido sin sentido que quedó relegado a un segundo plano. Se quedó mirando la foto, y su pulgar amplió inconscientemente el rostro de la chica. No había duda. Había mirado esos ojos todos los días durante 3 años. Había contratado a alguien para que dibujara ese rostro a partir de su memoria. Había enviado gente a todas las ciudades, todos los estados, todos los rincones a los que podía llegar, en busca de esa mujer. Y ahora ella lo miraba desde la pantalla de su teléfono con el nombre que por fin conocía. Elena, Elena Vázquez. Los recuerdos lo inundaron como una riada. Hace 3 años en Chicago, una noche de lluvia implacable. Dominic fue emboscado después de una reunión con un socio que se había vuelto contra él. 2 balas lo atravesaron, una en el hombro y otra en el costado, corriendo con sangre, empapando su ropa mientras lo perseguían, desplomándose en un callejón oscuro, seguro de que moriría allí, y entonces alguien lo levantó. Una mujer joven, menuda, con un uniforme de enfermera, que acababa de terminar su turno y se dirigía a casa. No le preguntó quién era, ni por qué estaba herido, ni quién le perseguía. Solo lo arrastró a su pequeño apartamento. Lo escondió en un armario cuando los hombres llamaron a la puerta. Mintió y dijo que no había visto a nadie. Sacó material médico, le cosió las heridas con las manos rápidas y seguras de una enfermera profesional, le dio analgésicos y antibióticos. Lo cuidó durante 2 días, le dio de comer gachas cuando estaba demasiado débil para sentarse. Le cambió las vendas cuando las heridas sangraban y, cuando se recuperó lo suficiente como para ponerse de pie, él quiso compensarla. Le dijo que podía darle todo lo que quisiera, dinero, una casa, protección, cualquier cosa. La chica solo negó con la cabeza, con sus ojos marrones fijos en él, con una mirada que él no supo descifrar. Le dijo que no lo había salvado por dinero. Solo le pidió una cosa, que no hiciera daño a los inocentes. Eso fue todo. A la mañana siguiente, cuando él se despertó, ella se había ido. El apartamento estaba vacío. No había ni rastro de ella, como si no hubiera sido más que un sueño. Y ahora, 3 años después, sabía quién era ella. Elena Vázquez, 27 años. La esposa de Marcus Whitfield. La mujer que Marcus decía que estaba descansando arriba. La mujer que Vince había oído pedir ayuda desde el sótano. La mujer que había salvado la vida de Dominic estaba encerrada en una helada bodega por su propio marido, a solo unas docenas de pasos de distancia. Mientras Dominic estaba allí bebiendo champán y charlando con desconocidos, había ignorado sus gritos. Había dicho que no era asunto suyo. La había dejado en la oscuridad mientras ella estaba embarazada, sufriendo, desesperada, esperando a que alguien viniera. La rabia ardió en el pecho de Dominic como un fuego alimentado por aceite. No era una ira ardiente e imprudente, sino una furia más fría y profunda, más peligrosa que cualquier estallido externo. Apretó el teléfono con tanta fuerza que la carcasa crujió. Sus ojos oscuros recorrieron la multitud, buscando un rostro. Marcus Whitfield estaba de pie en la barra, riendo con Natasha como si nada en este mundo pudiera afectarle. Dominic se enderezó. No dijo nada. Simplemente comenzó a caminar hacia Marcus, con pasos pesados y firmes, como el redoble de un tambor en una marcha de guerra. Vince vio moverse al jefe y comprendió de inmediato que algo había cambiado. Tony apareció desde el pasillo y le hizo un gesto con la cabeza a Vince, mientras ambos hombres se movían al mismo tiempo hacia Dominic. Nadie en el salón de baile se dio cuenta, pero se avecinaba una tormenta y Marcus Whitfield sería el primero en ahogarse en ella. Dominic se acercó a Marcus con una sonrisa social impecable que no revelaba nada de lo que bullía en su interior. Le puso una mano en el hombro a Marcus, como suelen hacer los hombres poderosos entre sí. Luego inclinó la cabeza y le habló en voz baja, diciéndole que quería discutir algunas cosas en privado, solo ellos dos. Su tono era amable, como si lo invitara a tomar una copa,
pero el peso de cada palabra no dejaba lugar a rechazar la invitación. Marcus estaba casi emocionado al oírlo. Era el momento que había estado esperando toda la noche. La oportunidad de hablar a solas con Dominic Castellano. La oportunidad de discutir la alianza con la que había soñado durante tanto tiempo. Asintió con entusiasmo, le dijo a Natasha que necesitaba ausentarse un momento y luego condujo a Dominic a través de la multitud hacia el estudio privado al final del pasillo. Sus pasos eran ligeros, como si caminara sobre el aire, sin darse cuenta de que la bestia que tenía a su lado ya había mostrado los dientes. El estudio de Marcus era una gran sala con estanterías de roble y un escritorio de caoba situado frente a una amplia ventana con vistas al jardín. Marcus cerró la puerta, se volvió hacia Dominic con una sonrisa radiante y se lanzó a hablar de cooperación, del potencial de trabajar juntos, de las cifras y los beneficios que podría reportar la asociación. Hablaba como un vendedor que intenta cerrar el trato más importante de su vida, con las manos cortando el aire y los ojos brillantes de ambición. Dominic no dijo nada. Se quedó quieto, con la espalda apoyada en la puerta cerrada, y sus ojos oscuros observaban a Marcus como un hombre observaría a un insecto. El silencio se prolongó lo suficiente como para que Marcus comenzara a ralentizarse. Sus frases se entrecortaban y la sonrisa de su boca se desvanecía al darse cuenta de que el ambiente de la habitación había cambiado por completo. De repente, el espacio se sintió frío y opresivo, como si alguien hubiera extraído todo el oxígeno. Entonces Dominic habló, con una voz baja y fría como el hielo. Pronunció cada palabra lentamente, con claridad, sin emoción. Preguntó dónde estaba la esposa de Marcus, la misma pregunta que había hecho antes esa noche. Pero ahora tenía un peso completamente diferente. No era una cortesía social, era un interrogatorio. Marcus esbozó una sonrisa forzada e intentó mantenerse firme. Repitió la respuesta que había dado antes, que Elena estaba descansando, que estaba embarazada y necesitaba tranquilidad, que el médico se lo había recomendado. Sus palabras seguían siendo fluidas, pero un temblor había comenzado a aparecer al final de sus frases. Dominic lo interrumpió. Dijo que no estaba preguntando por la historia que Marcus había inventado. Preguntó dónde estaba Elena, dónde estaba realmente en ese momento. Y antes de que Marcus pudiera abrir la boca y añadir otra capa de mentiras, Dominic dio un paso más, acortando la distancia hasta que Marcus pudo ver las chispas de furia y los ojos negros como el alquitrán. Dominic dio una orden con una voz que no admitía réplica. «Llévame al sótano, ahora mismo». El rostro de Marcus cambió. Todo el color desapareció de su piel en un instante, dejándolo pálido como un cadáver. Tartamudeó, buscando una explicación, buscando una salida. Dijo que Dominic había entendido mal, que el sótano era solo un almacén, que no había nada allí abajo, pero cada palabra que pronunciaba solo lo hundía más. En ese momento, se abrió la puerta del estudio. Vince y Tony entraron y bloquearon la única salida. Dos hombres con complexión de murallas, con ojos fríos y despiadados. Marcus se volvió para mirarlos, luego volvió a mirar a Dominic y en ese instante comprendió que lo había perdido todo. La posición de anfitrión, el poder dentro de su propia casa, todo se desvaneció. Ya no era él quien controlaba la situación. Era una presa acorralada. Dominic no repitió la orden, simplemente miró a Marcus con los ojos de un hombre dispuesto a matar si fuera necesario. Y ambos sabían que no era una amenaza vana. Temblando, Marcus metió la mano en el bolsillo y sacó un llavero. Intentó dar una última explicación, con la voz débil por el miedo. Dijo que Dominic no lo entendía, que ella sabía demasiado sobre su trabajo, que no tenía otra opción, que esto era solo temporal hasta que se le ocurriera qué hacer. Dominic dio un paso adelante y le arrebató las llaves a Marcus con un movimiento rápido como un rayo. Miró fijamente a los ojos del otro hombre, con voz fría como el acero. «Abre la puerta ahora mismo, y si le haces daño, desearás no haber nacido nunca». Dominic empujó a Marcus delante de él. El llavero estaba apretado en su puño. Avanzaron por el pasillo detrás de la cocina, donde la luz se atenuaba y la música de la fiesta no era más que un eco lejano.
Vince se mantuvo cerca de Marcus, asegurándose de que no tuviera oportunidad de huir o avisar a nadie. Tony cerraba la marcha, con la mirada constantemente atenta a cualquier problema. Cada paso que Dominic daba sobre el suelo de piedra sonaba tan pesado como un martillazo. Cada uno de ellos acumulaba una nueva capa de ira. Cada uno lo acercaba más a la mujer que había buscado durante 3 largos años. La puerta de hierro apareció ante sus ojos, opaca, gris y amenazante bajo la débil luz amarilla. Dominic miró las 3 pesadas cerraduras y sintió que la rabia en su pecho se intensificaba. 3 cerraduras para retener a una mujer embarazada. 3 cerraduras para encarcelar a la mujer que le había salvado la vida. Introdujo la llave en la primera cerradura y la giró. El metal resonó en el silencioso pasillo. La segunda, la tercera. Cada clic le cortaba como una cuchilla al imaginar a Elena dentro. Escuchar esos sonidos día tras día, sin saber nunca si lo que se acercaba era esperanza o el comienzo de otro miedo. Dominic empujó la puerta de hierro. Se abrió con el chirrido agudo y desagradable de las bisagras oxidadas. Y entonces la vio. Elena estaba acurrucada en el rincón más alejado del sótano, con la espalda contra la helada pared de hormigón, ambos brazos rodeando su hinchado vientre, como si estuviera protegiendo lo más preciado del mundo. Estaba tan delgada que se le marcaban las clavículas bajo la piel pálida como el papel. Tenía el rostro demacrado y los ojos hundidos, con ojeras oscuras y amoratadas. Su cabello castaño oscuro era una maraña enmarañada, con mechones apelmazados, y el fino camisón que cubría su cuerpo tembloroso estaba arrugado, roto y manchado. Tenía los labios agrietados y sangre en las comisuras. Parecía un fantasma, como algo sacado del infierno, nada que ver con la joven vivaz de la foto que Tony le había enviado. Cuando se abrió la puerta, Elena se encogió instintivamente. El reflejo de supervivencia la impulsaba a hacerse cada vez más pequeña, como si pudiera desaparecer en la pared. Sus ojos se abrieron de par en par, presas del pánico, temerosas, esperando el siguiente golpe, esperando la siguiente crueldad. Había aprendido demasiado bien que una puerta que se abre suele significar dolor. Pero entonces vio al hombre que estaba en la puerta. No era Marcus. Era un hombre alto, con un traje gris carbón, pelo negro y ojos oscuros fijos en ella, con una mirada que no podía descifrar. Y en ese momento, bajo la débil luz amarilla que se filtraba desde el pasillo, Elena lo reconoció. Ese rostro, esos ojos. Ella había mirado esos ojos hacía 3 años, cuando cosió las heridas de un desconocido en su pequeño apartamento de Chicago. Sus miradas se cruzaron. 3 años, miles de kilómetros, innumerables noches de insomnio y búsquedas desesperadas. Y ahora se encontraban cara a cara en ese sótano completamente a oscuras. A solo unos pasos de distancia, Dominic bajó los últimos escalones, cada paso resonando en el frío hormigón. Se acercó a Elena y se arrodilló frente a ella, sin importarle que su caro traje rozara el suelo sucio. Sus ojos la recorrieron, viendo cada moretón, cada rasguño, cada marca de sufrimiento y desesperación grabada en su frágil cuerpo. Y en su mirada, por primera vez en mucho tiempo, había algo más que frío control, dolor, culpa y una ternura que no sabía que aún podía sentir. Dominic se quitó la chaqueta del traje y la colocó suavemente sobre los hombros temblorosos de Elena. El calor de su cuerpo aún se aferraba a la tela, envolviéndola como un abrazo. Habló, con voz baja y áspera por la emoción. 2 simples palabras que transmitían todo un mundo de arrepentimiento. Lo siento, llego demasiado tarde. Elena lo miró y sus ojos marrones, secos por tanto llorar, se llenaron de nuevo. Las lágrimas corrían por sus mejillas hundidas y caían sobre la chaqueta que la abrazaba. No podía encontrar las palabras. Tenía la garganta cerrada, pero todo su cuerpo temblaba por algo que no era miedo. Por primera vez en días, en semanas, se sentía segura. Por primera vez no estaba sola. Por primera vez alguien había venido a por ella. Dominic se acercó a ella lentamente, con suavidad, para que no se asustara. Deslizó un brazo por debajo de sus rodillas y el otro por detrás de su espalda, y la levantó del suelo helado.
Elena era tan ligera que apenas notaba su peso, mucho más ligera de lo que debería ser una mujer embarazada de 7 meses. Ella cerró los ojos y apoyó la cabeza contra su pecho, con las lágrimas aún cayendo y empapando la camisa blanca que llevaba debajo de la chaqueta. Dominic se giró con Elena en brazos para mirar a Marcus, que estaba acobardado en lo alto de las escaleras mientras Vince le sujetaba con fuerza por el brazo. Los ojos de Dominic ya no miraban a Marcus con ira. Era la mirada de la muerte misma, fría, absoluta, sin rastro de piedad. Habló con una voz tan tranquila como si estuviera comentando el tiempo. Sin embargo, cada palabra tenía el peso de una sentencia de muerte. Pagarás por cada segundo que ella ha estado aquí abajo. Cada segundo. Dominic salió del oscuro pasillo con Elena en brazos y se dirigió directamente al salón de baile, donde solo unos momentos antes la música y las risas llenaban el aire. No se detuvo, no dio explicaciones, no intentó ocultar nada. Cada paso que daba sobre el mármol sonaba como un redoble de tambor que anunciaba la llegada de una tormenta. El jazz seguía sonando, pero empezaba a parecer fuera de lugar, ya que todos los ojos se volvían hacia Dominic. Primero fueron las personas más cercanas al pasillo, que se quedaron paralizadas con las copas de champán a medio levantar, con la boca abierta, incapaces de creer lo que estaban viendo. Luego, como una ola, el silencio se extendió por la sala. Las conversaciones se apagaron. Las risas desaparecieron. Solo el saxofón siguió sonando con una melodía sin sentido hasta que el músico se dio cuenta de que algo había pasado y se detuvo. En los brazos de Dominic, Elena era una imagen que robaba el aliento a todos los presentes. Su vientre de 7 meses sobresalía bajo un fino y arrugado camisón. Su cuerpo estaba tan demacrado que casi se podían contar los huesos a través de su pálida piel. Su rostro estaba hundido, los ojos hundidos, con ojeras oscuras que marcaban la piel debajo de ellos, el cabello enmarañado y enredado, los labios agrietados, con sangre en las comisuras. Parecía como si hubiera salido del infierno, y la verdad era que así había sido. Nadie necesitaba una explicación para entender lo que había sucedido. La imagen que tenían ante ellos lo decía todo. Dominic se detuvo en el centro del salón de baile, con Elena todavía en sus brazos, y sus ojos oscuros recorrieron la multitud. No necesitó hablar en voz alta. En el silencio sepulcral de la sala, su voz resonó como un trueno en una noche tranquila. Dijo que se trataba de Elena Whitfield, la esposa de Marcus Whitfield, la mujer que, según Marcus, estaba descansando arriba porque el embarazo la había dejado agotada. Dijo que la acababan de encontrar en el sótano, encerrada como un animal, mientras su marido celebraba una fiesta arriba. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que cada palabra calara en todas las mentes. Luego continuó, con voz fría como el acero. Cualquiera que pensara hacer negocios con Marcus Whitfield debería pensárselo 2 veces. El silencio que siguió a la declaración de Dominic pesaba más que cualquier ruido. Las miradas se desplazaron de Elena a Marcus, y en esos ojos había un desprecio que nadie se molestaba en ocultar. Era una sala llena de asesinos, contrabandistas, hombres que vivían al margen de la ley. No eran santos, pero incluso en los bajos fondos había líneas que nadie debía cruzar, y maltratar a una esposa embarazada era una de ellas. Un hombre que no podía proteger a su esposa e hija, o peor aún, un hombre que les hacía daño, no era digno de respeto, no era digno de confianza, no era digno de estar en esa sala. Un jefe de la zona este de la ciudad negó con la cabeza, dejó su copa de champán y se alejó de Marcus como si pudiera contagiarse. Un conocido político apartó la cara y fingió no conocer al anfitrión. Los socios comerciales que Marcus había cultivado cuidadosamente durante años, ahora lo miraban como se mira a un perro sarnoso. El imperio que Marcus había construido con tanto esfuerzo se derrumbaba ante sus ojos. Ladrillo a ladrillo, relación a relación. En un rincón, Natasha Blake permanecía inmóvil, con el rostro blanco como el papel. Por supuesto que lo sabía. Sabía dónde tenían retenida a Elena. Había fingido preocupación, había fingido compasión, mientras la verdadera mujer soportaba un infierno justo debajo de sus pies. Y ahora,
Con la verdad al descubierto, Natasha se dio cuenta de que ya no tenía cabida en esa sala. Retrocedió hacia las sombras, tratando de desaparecer antes de que alguien recordara que estaba allí. Marcus se liberó del agarre de Vince, con el rostro desencajado por el pánico y la rabia. Gritó con voz aguda y estridente, despojada de toda la compostura de un exitoso hombre de negocios. Dijo que era su esposa, que tenía derecho. Ella sabía demasiado sobre su trabajo, sobre las operaciones, sobre secretos que lo echarían todo por tierra si alguna vez salían a la luz. No tenía otra opción. Tenía que mantenerla callada. Miró a su alrededor, buscando un rostro comprensivo, una mirada de comprensión, a cualquiera que pudiera apoyarlo. Pero no había nadie. Los rostros a su alrededor solo mostraban disgusto y desprecio. Las personas a las que una vez había llamado socios ahora lo miraban como a un extraño. Los hombres a los que había intentado impresionar ahora le daban la espalda. En una sala llena de poder, Marcus Whitfield estaba solo, completamente aislado. Su imperio se convirtió en cenizas en menos de un minuto. Dominic no perdió ni un segundo más en aquella sala llena de gente atónita y llena de desprecio. Se giró con Elena todavía en sus brazos y se dirigió rápidamente hacia la puerta principal. Vince guiaba el camino, Tony cubría la retaguardia, la formación fluía como una máquina programada hacía mucho tiempo y los invitados se apartaban automáticamente a ambos lados a su paso. Nadie se atrevía a interponerse en el camino del jefe de la mafia que llevaba a una mujer que acababa de salir del infierno. Detrás de ellos, Marcus, como un animal acorralado, finalmente salió del estado de shock y comprendió que si Elena abandonaba esa casa, todo habría terminado. No solo su reputación quedaría arruinada, sino también los secretos que ella conocía, los números, los nombres, las operaciones que había sido tan tonto como para dejarla ver aquí por accidente. Y si Elena hablaba, no solo lo perdería todo, sino que podría perder la vida. La desesperación lo volvió salvaje. Marcus gritó a sus hombres. Les ordenó que los detuvieran, que no la dejaran ir, costara lo que costara, con voz débil y aterrada, despojada de cualquier rastro de poder. Y algunos de sus guardias reaccionaron por instinto y se dirigieron hacia la puerta. Pero se detuvieron cuando Vince se volvió, con los ojos fríos como el hielo, la mano ya posada sobre la pistola oculta bajo la chaqueta de su traje. Porque enfrentarse a la gente de Dominic Castellano no era algo que ningún hombre en su sano juicio eligiera. La brillante comitiva negra de Dominic seguía esperando en los escalones de piedra. El conductor estaba listo tras la señal que Tony había enviado unos minutos antes. Vince abrió la puerta trasera. Dominic sentó con cuidado a Elena en el asiento y se deslizó a su lado. Tony se subió al asiento del copiloto. Vince se puso al volante del segundo vehículo. Los motores rugieron y los neumáticos mordieron la grava cuando la comitiva salió a toda velocidad por las puertas de Whitfield. Pero Marcus no se rindió. Irrumpió en el patio, gritando a su chofer privado que trajera el coche, pidiendo más hombres, prometiendo el doble de recompensa a cualquiera que pudiera detener la comitiva de Dominic. La desesperación lo volvió imprudente y ciego. Ya no pensaba en lo que significaba desafiar a Dominic Castellano. Solo sabía que si Elena se escapaba, lo perdería todo. Dos de los SUV negros de Marcus salieron disparados por las puertas de la mansión solo unos minutos después de los vehículos de Dominic, incorporándose a la carretera principal de Beverly Hills con los faros brillando en la noche. Los motores rugían como depredadores a la casa, y la persecución comenzó por las tranquilas calles del rico distrito, donde mansiones de $1 millón permanecían silenciosas detrás de altas vallas de hierro, ajenas al drama que se desarrollaba justo delante de ellas. Dentro del coche, Dominic se sentó junto a Elena, con una mano sujetándola contra el asiento y la otra agarrándose al volante mientras el vehículo tomaba curvas cerradas. Elena seguía temblando, con el cuerpo agotado tras días de cautiverio, pero obligándose a permanecer en silencio, sin querer convertirse en una carga. Y entonces, de repente, se encogió. Ambas manos se aferraron a su vientre. Su rostro se retorció de dolor y un gemido se escapó de sus labios agrietados,
pequeño pero suficiente para que Dominic lo oyera. Él bajó la vista y vio que respiraba rápidamente, con sudor frío en la frente, a pesar del aire fresco del coche. Las manos apretadas alrededor de su vientre embarazado, los nudillos blancos por el esfuerzo, y Dominic sintió que se le encogía el corazón. Ella tenía dolor, pero no era un dolor normal, algo le pasaba al bebé. Tony se giró en su asiento delantero, con la mirada preocupada al ver el estado de Elena, y preguntó si necesitaban ir al hospital inmediatamente. Dominic asintió y ordenó un cambio de ruta al hospital más cercano. Sin embargo, por el espejo retrovisor, vio que los faros de los vehículos que los perseguían seguían pegados detrás, sin dar señales de rendirse. Elena abrió los ojos. Sus ojos marrones se llenaron de lágrimas por el dolor mientras miraba a Dominic, tratando de decir algo, pero incapaz de articular palabra por la agonía. Dominic le tomó la mano helada y la apretó suavemente para tranquilizarla. Luego le habló con voz baja y segura. Dos palabras que necesitaba que ella creyera más que nada. Aguanta. Y la miró directamente a los ojos para que ella pudiera ver la determinación que había en ellos. La llevaría a un lugar seguro, se lo prometió. La comitiva de Dominic atravesó las calles de Beverly Hills a una velocidad vertiginosa. Vince estaba al volante del vehículo que transportaba a Dominic y Elena. Con ambas manos agarradas al volante, entrecerró los ojos y se concentró por completo en la carretera. Había conducido en innumerables situaciones peligrosas durante los 12 años que llevaba trabajando para Dominic. Pero esa noche había un factor que lo ponía todo en peligro. La mujer embarazada en el asiento trasero. Cada giro brusco, cada aceleración repentina, podía ponerla a ella y al bebé en peligro. Por el retrovisor, Vince vio que los faros de dos todoterrenos negros seguían pegados a ellos. Negándose a rendirse, incluso cuando la distancia se ampliaba y se reducía con cada maniobra, los hombres de Marcus, tan desquiciados como su jefe, temerarios hasta el punto de ser mortales, Vince pisó el acelerador con más fuerza y se lanzó a través de un cruce justo cuando el semáforo se ponía en rojo, con los neumáticos chirriando contra el asfalto. Detrás de ellos, Tony conducía el segundo vehículo y reducía deliberadamente la velocidad para interponerse entre el coche de Dominic y los perseguidores. Giró a la izquierda, luego a la derecha, bloqueando el paso a los todoterrenos de Marcus. Era una lucha silenciosa en las calles nocturnas, donde cada segundo podía decidir quién vivía y quién moría. Entonces, los disparos rompieron el silencio de la noche. El sonido seco y agudo rompió la quietud del barrio rico. Un disparo, dos, tres, en rápida sucesión. Los hombres de Marcus decidieron usar la fuerza. Vince maldijo y pisó el acelerador a fondo, y el coche se convirtió en una flecha que atravesaba la oscuridad. Dominic se agachó y protegió a Elena con su propio cuerpo, obligándola a agacharse contra el asiento. Podía oír las balas cortando el aire, el desagradable golpe del metal cuando una bala impactaba en la carrocería del coche. Luego se produjo una explosión ensordecedora. La luneta trasera se hizo añicos y miles de fragmentos de cristal se esparcieron por el habitáculo como una tormenta de cristal. Dominic sintió cómo entraba un viento frío. Sintió pequeños fragmentos esparciéndose por su espalda y hombros. Y, por un instante, pensó que una bala había atravesado a alguien. Su corazón se detuvo por un momento mientras comprobaba que Elena estuviera bien debajo de él. Pero ella no había sido alcanzada. La bala había atravesado la luneta trasera y se había incrustado en el asiento delantero, a solo unos centímetros de la cabeza de Dominic. Nadie había recibido un disparo. Todavía no. Elena se acurrucó bajo la protección de Dominic, con todo el cuerpo temblando incontrolablemente. Los disparos, el cristal estallando, el caos de la persecución la llevaron más allá de los límites de lo que podía soportar, y el dolor en su abdomen se intensificó, como si una mano invisible le apretara el útero con fuerza. Gritó, con un sonido débil y agudo bajo el viento que entraba por la ventana rota. Se agarró el vientre con ambas manos, como si temiera que el bebé se cayera. Detrás de ellos, Tony decidió poner fin a la persecución. Giró bruscamente el volante y estrelló su vehículo contra el lateral del todoterreno que iba en cabeza.
El metal chocó contra el metal con un chirrido brutal y ambos vehículos giraron sobre sí mismos en la carretera. El todoterreno de Marcus perdió el control, saltó el bordillo y se estrelló contra la valla de hierro de una mansión. El segundo todoterreno tuvo que frenar bruscamente para evitar chocar contra los restos y perdió impulso. La persecución había terminado. El coche de Tony también resultó dañado, pero siguió adelante porque proteger al jefe seguía siendo lo primero. Por fin, la distancia entre el coche de Dominic y los perseguidores aumentó. Vince no redujo la velocidad. Siguió conduciendo a toda velocidad hacia el hospital más cercano. Detrás de ellos se oyeron las sirenas de la policía a lo lejos. Alguien del barrio rico había llamado después de oír los disparos. Dentro del coche, Dominic se incorporó y ayudó con delicadeza a Elena a salir de la posición agachada. La miró a la cara y vio el dolor grabado en cada rasgo, el sudor empapándole la frente, los labios pálidos y secos, la respiración rápida y superficial. Ella mantenía las manos presionadas contra el vientre, y Dominic podía ver cómo su cuerpo se tensaba con oleadas de calambres. Elena entreabrió los labios y susurró tan débilmente que Dominic tuvo que inclinarse para oírla. Habló del bebé. Algo iba mal. Ella lo sentía. Algo iba muy mal. Su voz temblaba, las lágrimas brotaban de sus ojos y se mezclaban con el sudor frío de sus mejillas. Dominic le agarró la mano, apretándola como un boto. Se volvió hacia Vince con voz afilada como una cuchilla. Al hospital, tan rápido como puedas. No te preocupes por las normas de tráfico. No te preocupes por nada más. Solo llévala al hospital con vida. Vince asintió y pisó el acelerador a fondo. Las sirenas rasgaron la noche antes de que Vince llegara al hospital. Las luces azules y rojas parpadeaban delante, bloqueando la carretera que conducía a la avenida principal. 3 coches patrulla se alinearon uno al lado del otro para cerrar el carril y obligar a Vince a reducir la velocidad y detenerse. Detrás de ellos, otros 2 coches patrulla se colocaron en posición, cortando todas las vías de escape. La persecución terminó no porque uno de los bandos ganara, sino porque había llegado la ley. Del coche que iba en cabeza salió una mujer. La detective Rachel Chen, de 38 años, con el pelo negro recogido cuidadosamente en la nuca y un rostro duro propio de alguien que ha visto demasiado de la oscuridad de esta ciudad. Caminó directamente hacia el vehículo de Dominic, con una mano cerca de la pistola que llevaba en la cadera y sin apartar la mirada de las personas que había dentro. Detrás de ella, otros agentes se desplegaron y acordonaron la zona. Dominic abrió la puerta y salió lentamente con ambas manos en alto para mostrar que no estaba armado. Sabía cómo tratar con la policía. Lo había hecho cientos de veces, pero esa noche su prioridad no era él mismo. Se dio la vuelta, ayudó con cuidado a Elena a salir del vehículo y la sentó con la espalda apoyada contra el coche, ya que estaba demasiado débil para mantenerse en pie por sí misma. En ese momento, un C-Shav negro destartalado entró derrapando y frenó bruscamente junto al cordón policial. Marcus Whitfield saltó del vehículo, con el rostro deformado por la rabia y el pánico. Se abalanzó hacia la detective Chen, señalando a Dominic y gritándole que arrestara al secuestrador de su esposa. Dijo que Dominic Castellano había irrumpido en su casa, había obligado a su esposa a irse con él y exigió que se protegieran los derechos legales de un marido. La detective Chen levantó una mano, ordenando a Marcus que se detuviera, con los ojos fríos mientras lo observaba. Luego miró más allá de él, hacia Elena, la mujer que temblaba junto a Dominic, con el vientre pesado por los 7 meses de embarazo, el cuerpo demacrado y el rostro pálido como alguien cercano a la muerte. Chen se acercó y la examinó cuidadosamente. Los moretones en los brazos de Elena, los rasguños en las manos, las uñas rotas y desgarradas como si hubiera arañado algo duro en un acto de desesperación, los labios agrietados por la sed, las profundas ojeras negras bajo los ojos, el delgado y sucio camisón totalmente inadecuado para el frío aire nocturno. La detective Chen le hizo una pregunta directa a Elena. Le preguntó qué había pasado. Elena abrió la boca y, aunque su voz temblaba,
débil y débil, cada palabra salió clara como una campana en la noche silenciosa. Dijo que él la había encerrado y señaló a Marcus. La encerró en el sótano durante semanas, en la oscuridad y el frío. Estaba embarazada de 7 meses y él la trataba como a un animal. Gritó pidiendo ayuda, pero nadie la oyó. Golpeó la puerta hasta que le sangraron las manos, pero nadie acudió. La detective Chen miró de Elena a Marcus y luego volvió a mirar a Elena. No necesitaba nada más. 20 años de experiencia le habían enseñado a distinguir entre una víctima real y una actuación. Y la mujer que tenía delante, con su cuerpo demacrado y sus ojos atormentados, era real. Ordenó a los agentes que esposaran a Marcus Whitfield. Él gritó, protestó, dijo que era un malentendido, dijo que ella mentía, dijo que tenía un abogado, pero nadie le escuchó. El frío clic de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue el último sonido de poder que él creyó haber tenido jamás. Elena vio cómo se llevaban a Marcus y de repente su cuerpo se debilitó, como si le hubieran cortado la última cuerda que la mantenía erguida. Se había acabado. Estaba a salvo. Y con ese pensamiento, cerró los ojos y se derrumbó en los brazos de Dominic. Él la cogió antes de que cayera al suelo y la llamó por su nombre, pero ella no respondió. El detective Chen llamó inmediatamente a una ambulancia por radio. La sirena de la ambulancia sonó lejana, luego cada vez más cerca en la noche. La ambulancia entró a toda velocidad en la zona de urgencias del Cedar Sinai con la sirena a todo volumen. Las puertas traseras se abrieron de golpe, los paramédicos saltaron y Elena fue trasladada rápidamente en una camilla. Dominic la siguió de cerca hasta que una enfermera levantó la mano y lo detuvo en la entrada de la zona de urgencias. Le dijo que no podía entrar, que los médicos necesitaban espacio para trabajar y que tenía que esperar fuera. Dominic quería empujarla y entrar, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Se quedó allí de pie, viendo cómo se cerraba la puerta, tragándose a Elena en el mundo brillante y estéril que había más allá, y sintió una especie de impotencia que rara vez tenía que soportar. El pasillo del hospital a medianoche estaba inquietantemente vacío. La fría luz blanca de los fluorescentes bañaba las sillas de plástico alineadas a lo largo de la pared, y el aire estaba impregnado del olor fuerte y limpio del desinfectante. Dominic se sentó en una silla frente a las puertas de urgencias. Apoyó los codos en las rodillas y entrelazó las manos delante de él. No miró el reloj, no le hacía falta. Cada minuto que pasaba se alargaba como una hora. Vince y Tony llegaron después de ocuparse de todo con la policía. Vince se acercó a Dominic y le habló en voz baja y con cautela. Le dijo que ya se habían ocupado de todo, que Marcus había sido llevado a la comisaría y que el detective Chen se pondría en contacto con ellos más tarde para tomarles declaración. Luego dudó antes de añadir, «Jefe, deberíamos irnos a casa. Deje a alguien aquí para vigilar. Necesitas descansar después de esta noche». Dominic no levantó la cabeza. Solo dijo dos palabras, «Estoy aquí». Su voz no era alta, pero tenía el peso de una orden que no admitía réplica. Vince lo entendió, asintió a Tony y los dos dieron un paso atrás, colocándose en extremos opuestos del pasillo para dejar espacio al jefe y mantener la seguridad. En el denso silencio de la madrugada, Dominic dejó que su mente se perdiera en el pasado. Hace 3 años, en Chicago, en el pequeño apartamento de una desconocida, recordó los ojos de Elena mientras le cosía las heridas, concentrados y gentiles, sin rastro de miedo, a pesar de que sabía quién era él. A pesar de que sabía que hombres peligrosos lo perseguían justo al otro lado de la puerta, recordó sus pequeñas manos, firmes como una roca, cubriéndolo con una manta, obligándolo a tragar la medicina, cocinando gachas y dándoselas de comer cucharada a cucharada. Pura bondad, sin ánimo de lucro, sin exigencias, solo un ser humano ayudando a otro. Y esa noche casi la había abandonado. Cuando Vince informó del grito de auxilio que venía del sótano, Dominic dijo que no era asunto suyo. Le había dado la espalda a la mujer que lo había salvado sin siquiera saberlo. Si Tony no hubiera indagado más, si Dominic no hubiera visto esa foto, Elena podría seguir en ese sótano helado, sola, desesperada, esperando una salvación que nunca llegaría.
Esa idea provocó náuseas en Dominic. El tiempo avanzaba lentamente en un silencio sofocante. 1 hora y 2 minutos. Dominic no se movió, con la mirada fija en las puertas de emergencia. Por fin, las puertas se abrieron. Un médico con bata blanca salió, con el rostro cansado, pero sin tensión. Miró hacia el pasillo y cuando vio a Dominic levantarse, se acercó. Dijo que Elena estaba estable, estaba muy agotada, deshidratada, desnutrida, y el estrés extremo había provocado contracciones uterinas prematuras, pero habían conseguido detenerlas por el momento. El latido del corazón del bebé era estable, pero débil. Ambos se encontraban en un estado frágil. Tenían que mantenerlos en observación durante las siguientes 48 horas críticas para asegurarse de que el embarazo se mantuviera. Dominic exhaló un largo suspiro. Ni siquiera se había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Algo invisible se le quitó de encima, dejándole una extraña sensación de alivio, casi mareante. El médico observó a Dominic durante un momento, como si estuviera sopesando la relación entre él y la paciente, y luego añadió una frase más. Está despierta y quiere verte. Dominic asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y se dirigió hacia la puerta que daba a la zona de hospitalización. Cada paso resonaba en el suelo del hospital como el ritmo rápido y fuerte de su corazón. La habitación del hospital estaba en silencio. Solo se oía el pitido constante del monitor cardíaco, que sonaba como una melodía sencilla e inmutable que, de alguna manera, transmitía consuelo. Las luces se habían atenuado para no molestar a los pacientes, lo que confería a la habitación una suave y difusa delicadeza. Elena yacía en la cama con la cabeza ligeramente elevada sobre una almohada blanca. Una vía intravenosa iba desde su delgado brazo hasta la bolsa de suero que colgaba a su lado. Su rostro seguía pálido, pero menos devastado que unas horas antes. Sus ojos marrones se abrieron más cuando oyó la puerta. Dominic entró, llenando el umbral con su alta estatura. Seguía llevando la camisa blanca de la fiesta, ahora arrugada y manchada con algunas marcas del sótano. Su chaqueta, la que había colocado sobre Elena, había desaparecido y probablemente se encontraba entre la ropa desechada cuando ella llegó a urgencias. Se detuvo junto a la cama y miró a la mujer que había buscado durante 3 largos años. Acercó una silla y se sentó, sin decir nada. Elena también guardaba silencio. Entre ellos había una distancia que no se podía medir en metros. La distancia de 3 años de separación, de búsqueda desesperada, de sufrimiento que nadie había visto. Había demasiado que decir y no sabía por dónde empezar. El monitor cardíaco mantenía su ritmo constante, llenando el silencio. Elena habló primero. Su voz era ronca y débil, pero cada palabra salía clara. Dijo que nunca pensó que volvería a verlo. Dijo que había pensado en él muchas veces durante los últimos 3 años, preguntándose si había sobrevivido, si sus heridas habían sanado, si alguna vez recordaba a la chica que lo ayudó esa noche. Pero nunca creyó que volverían a verse, y ciertamente nunca imaginó que sería así. Dominic la escuchó, sin apartar los ojos del rostro de Elena, y le preguntó cómo había terminado casándose con Marcus, cómo había pasado de Chicago a Los Ángeles, de ser una enfermera trabajadora a la esposa de un rico hombre de negocios. Elena cerró los ojos por un momento, como si reuniera el valor para volver al pasado. Luego comenzó a contar. Conoció a Marcus 8 meses después de la noche en que salvó a Dominic. Él acudió al hospital donde ella trabajaba, elegante y encantador, siempre trayéndole flores y regalos. Le dijo que se había enamorado de ella a primera vista. Le dijo que quería casarse con ella, darle la vida que se merecía. Ella era una huérfana que había crecido en el sistema de acogida y que nunca había tenido una familia de verdad. Y Marcus le dijo exactamente lo que necesitaba oír. Después de la boda, todo cambió. Poco a poco, lentamente. Marcus la aisló de sus amigos, la llevó a Los Ángeles y la separó de todas las personas que conocía. Controlaba el dinero, controlaba a dónde iba, a quién veía. Cuando se dio cuenta de que vivía en una prisión sin barrotes, ya no había salida. Luego se quedó embarazada y la situación empeoró.
Por casualidad, escuchó una de las llamadas de Marcus y se enteró de sus operaciones ilegales, y él no podía permitir que ella viviera con ese secreto. Dominic escuchó y agarró el reposabrazos de la silla con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Quería levantarse, encontrar a Marcus y matarlo con sus propias manos, pero se quedó quieto porque la mujer que tenía delante necesitaba su calma más que su ira. Le dijo a Elena que la había buscado por todas partes durante 3 años, enviando a gente a todos los hospitales de Chicago, a todos los barrios en los que podrían haber vivido, a todas las ciudades a las que podrían haber ido. No sabía su nombre y no tenía ninguna foto clara, solo el recuerdo de unos ojos marrones y unas manos suaves. La buscó y nunca la encontró, y resultó que había estado justo delante de él toda la noche. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena y resbalaron por sus pálidas mejillas. Dijo que no se lo merecía, que no se merecía que él la buscara, que no se merecía ser salvada. Era solo una mujer corriente que había tomado una decisión equivocada y estaba pagando el precio. Dominic extendió la mano y tomó suavemente la fría mano de Elena. La apretó ligeramente, lo suficiente para que ella sintiera que él estaba allí, pero sin hacerle daño. La miró directamente a los ojos, con voz baja y firme. Le dijo que ella le había salvado la vida. Ella no sabía quién era él, no sabía con qué podía pagarle, pero aún así lo salvó. Era la bondad más pura que había recibido jamás. Ella nunca debería decir que no era digna. Elena lloró, pero no eran lágrimas de sufrimiento o desesperación. Eran las lágrimas de alguien que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía vista, valorada, reconocida como un ser humano importante. Sujetó la mano de Dominic con fuerza, como si temiera que, si la soltaba, él desaparecería y todo resultaría ser un sueño. Mientras Elena descansaba en el hospital, la maquinaria de la justicia comenzó a ponerse en marcha. La detective Rachel Chen llevó a su equipo a la mansión Whitfield esa misma noche. Se tramitó rápidamente una orden de registro, firmada por un juez de guardia tras escuchar un resumen de lo sucedido. La ornamentada verja de hierro forjado, que en otro tiempo había sido símbolo de riqueza y poder, se abrió de par en par para dejar entrar a los vehículos policiales con sus luces azules y rojas parpadeando en la oscuridad. La finca aún conservaba las huellas de la fiesta celebrada apenas unas horas antes. Copas de champán a medio terminar sobre las mesas, bandejas de comida fría, flores frescas aún fragantes en jarrones de cristal. Pero el lujo que se respiraba en el ambiente se había visto mancillado por la atmósfera de una escena del crimen. Los técnicos forenses, vestidos de blanco, se movían por las habitaciones, fotografiando, recogiendo muestras y marcando pruebas. El sótano se convirtió en el centro de la investigación. La detective Chen bajó ella misma y lo que vio la obligó a esforzarse por mantener la compostura profesional. El suelo de hormigón estaba brutalmente frío, marcado por la sangre seca de las uñas de Elena, que había arañado la puerta. No había cama, ni manta, ni un baño de verdad, solo un cubo de plástico en la esquina y unas cuantas botellas de agua vacías. No se trataba de un confinamiento temporal, era una mazmorra. Pero el descubrimiento más importante provino del sistema de cámaras de seguridad de la mansión. Marcus, en su paranoica necesidad de controlar todo, había instalado cámaras en toda la casa para vigilar a su esposa y al personal, sin imaginar que ese mismo sistema se convertiría en la prueba que lo condenaría. Las imágenes mostraban claramente a Marcus agarrando a Elena por el pelo, arrastrándola por el pasillo, abriendo la puerta del sótano y empujándola por las oscuras escaleras. Se le veía cerrando 3 pesadas cerraduras con tranquila indiferencia, como si estuviera guardando un objeto en un almacén y no encerrando a su esposa embarazada en el infierno. El equipo digital confiscó y desbloqueó el teléfono de Marcus, y en su interior encontró un tesoro de pruebas. Mensajes amenazantes que había enviado a Elena antes de encerrarla, advertencias de que si alguna vez decía una palabra sobre lo que sabía, se arrepentiría. Llamadas y mensajes con socios corruptos, documentos que describían el lavado de dinero a través de empresas ficticias,
contratos de contrabando disfrazados de transacciones comerciales legítimas. Marcus había construido su imperio sucio cuidadosamente a lo largo de los años, y sin embargo, también había guardado todas las pruebas, como era habitual en un hombre adicto al control. Natasha Blake fue llevada a declarar a continuación. La mujer que había estado junto a Marcus en la fiesta, con aire de satisfacción, ahora estaba sentada encogida en una sala de interrogatorios. El rímel se le había corrido por el llanto y le temblaban las manos mientras firmaba su declaración. Lo confesó todo a cambio de un acuerdo de reducción de pena. Sabía que Elena estaba encerrada. Sabía de las operaciones ilegales. Sabía todos los oscuros secretos que Marcus había intentado ocultar. Y ahora lo reveló todo, detalle por detalle, para salvarse. A la mañana siguiente, la noticia apareció en todos los periódicos y canales de televisión. Los titulares hablaban de un rico empresario que había mantenido a su esposa embarazada encerrada en un sótano durante su fiesta de cumpleaños. Las fotos de Marcus con su traje impecable en eventos públicos anteriores aparecían junto a imágenes de él con el uniforme naranja de la cárcel. Sus socios comerciales se apresuraron a emitir comunicados en los que rompían relaciones con él. Los políticos que antes le habían estrechado la mano ahora negaban conocerlo. El imperio que Marcus había construido durante 20 años se convirtió en cenizas en menos de 24 horas. En una pequeña celda del centro de detención de Los Ángeles, Marcus Whitfield estaba sentado solo en una dura cama de hierro. El traje negro perfecto había sido sustituido por el uniforme naranja de los reclusos. El Rolex había sido confiscado junto con todos sus demás bienes. Miró fijamente sus manos, manos que de una vez habían tenido poder y dinero y que ahora se habían reducido a dedos temblorosos. Todo lo que había construido, todas las relaciones que había cultivado, todos los secretos que había intentado enterrar, todo se había derrumbado en una sola noche. Y sabía que esto era solo el principio. Los cargos que se le imputaban, desde encarcelamiento ilegal y violencia doméstica hasta blanqueo de dinero y contrabando, eran suficientes para mantenerlo en prisión el resto de su vida. Los días siguientes transcurrieron en la tranquila paz del Cedar Sinai. Elena fue trasladada de la sala de urgencias a una habitación normal, una habitación privada con una amplia ventana que daba al jardín. La luz del sol de la tarde se colaba a través de una fina cortina y proyectaba cálidas franjas de luz sobre la manta blanca. Recibía líquidos por vía intravenosa, comía comidas nutritivas preparadas por el hospital y descansaba en una cama blanda en lugar de en un suelo de hormigón helado. El color volvió poco a poco a sus mejillas. Sus labios ya no estaban agrietados y las ojeras comenzaron a desaparecer. Los médicos la examinaban todos los días y cada visita traía buenas noticias. El latido del corazón del feto se hacía más fuerte cada día, desafiando las probabilidades. Aunque los médicos se mostraban cautelosos sobre los posibles efectos a largo plazo de la desnutrición, los signos inmediatos eran milagrosamente prometedores. El niño que llevaba dentro parecía obstinadamente resistente, luchando junto a su madre en el infierno y esperando ahora a salvo el día en que nacería. Elena se llevaba la mano al vientre cada vez que el médico hablaba, sintiendo las suaves patadas como una respuesta de que el bebé seguía bien. Y Dominic venía todos los días. Nunca llegaba con las manos vacías. Un día trajo una cesta de flores frescas. Otro día fruta. Otro día comida de un restaurante famoso porque había oído a una enfermera mencionar que Elena estaba cansada de las comidas del hospital. Se sentaba junto a su cama, a veces hablando, a veces simplemente leyendo el periódico mientras ella dormía. No exigía nada, no forzaba nada, solo permanecía allí como si intentara compensar los 3 años en los que no había podido encontrarla. Empezaron a hablar más, al principio de cosas sin importancia, del tiempo, de las noticias, de la comida que le gustaba a Elena, y poco a poco de cosas más profundas. Elena hablaba de su infancia en hogares de acogida, de su sueño de convertirse en enfermera para poder ayudar a los demás, de los años de soledad antes de conocer a Marcus. Dominic escuchaba y a veces también hablaba de su infancia en una familia mafiosa, de las decisiones que se había visto obligado a tomar, del peso del poder que nunca había deseado realmente.
Entre ellos se tejía un hilo invisible, hecho de comprensión y confianza. Al quinto día, Dominic llegó con un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Se sentó junto a la cama y se lo entregó a Elena con una mirada casi incómoda. Ella lo abrió y su corazón se detuvo por un instante. Era un libro, con la cubierta vieja y las esquinas gastadas. La novela que le había leído en voz alta por las noches cuando se recuperaba de sus heridas en Chicago 3 años antes. Se la había leído página a página, con voz suave, con la esperanza de ayudarle a olvidar el dolor. No pensaba que él lo recordaría. Elena miró el libro, luego a Dominic, y sonrió. Una sonrisa auténtica, sin esfuerzo, sin ocultar, la primera después de tantos meses de oscuridad. Sus ojos marrones se iluminaron, y, por un momento, se pareció a la joven que Dominic había conocido en Chicago antes de que la vida la arrastrara al abismo. Fuera de la habitación, Vince y Tony montaban guardia como de costumbre. A través de la pequeña ventana de cristal de la puerta, Vince vio al jefe sentado junto a la cama de Elena, con el libro en las manos y el rostro, normalmente frío como el hielo, extrañamente suavizado. Se volvió hacia Tony y le susurró, sorprendido, que nunca había visto al jefe así, ni una sola vez en los 12 años que llevaba trabajando para Dominic Castellano. Tony asintió con la cabeza, con sus ojos más viejos mirando a través del cristal. Dijo que ella era especial. Dijo que había salvado la vida del jefe, y ahora estaba salvando algo más dentro de él. En la habitación, Elena se llevó una mano al vientre al sentir una fuerte patada del bebé. Cerró los ojos y susurró unas palabras destinadas solo al niño que llevaba dentro. Todo va a salir bien. Esa mañana, la luz del sol inundaba la habitación del hospital como un cálido saludo del mundo exterior. Los rayos dorados se colaban a través de la fina cortina y bailaban sobre la manta blanca, ahuyentando los últimos vestigios de oscuridad que aún permanecían en las esquinas. Elena se sentó en la cama, con la espalda apoyada en almohadas colocadas en alto. Sus ojos marrones se volvieron hacia la gran ventana por donde Los Ángeles despertaba. Más allá del cristal, la ciudad se extendía hasta el horizonte. Los altos edificios reflejaban y devolvían el sol. Las carreteras, como ríos de hormigón, fluían a través de un mar de tejados. Y a lo lejos, las colinas de Hollywood con sus famosas letras blancas. Los Ángeles, la ciudad que una vez había sido su prisión, ahora se veía diferente a través de la ventana del hospital. Ya no era un lugar de cautiverio, sino un lugar donde había sido liberada. Se oyó un suave golpe en la puerta, y Elena no necesitó girar la cabeza para saber quién era. Dominic entró con un ramo de girasoles recién cortados, cuyos pétalos brillaban con un amarillo intenso, como si trajeran consigo la luz del sol. Dejó el jarrón sobre la mesita junto a la cama y se sentó en la silla que tenía al lado. No hacía falta charlar. Entre ellos bastaba con estar allí. Elena lo miró, con una expresión en los ojos que denotaba calma y preocupación a la vez. Le dijo que el médico le había dicho que podría recibir el alta en unos días. Su salud se había estabilizado lo suficiente como para irse a casa, aunque el médico había insistido en que aún necesitaría reposo absoluto y revisiones semanales para garantizar la seguridad del bebé. Hizo una pausa y bajó la voz. Cuando continuó, dijo que no sabía a dónde iría después de salir del hospital. No tenía familia, ni casa, ni dinero. Todo había pertenecido a Marcus, y ahora todo estaba congelado por la investigación. Dijo que se sentía como alguien que salía de la oscuridad y se encontraba en una encrucijada, sin saber qué camino seguir. Dominic la escuchó, con el rostro impasible, pero sus ojos oscuros se suavizaron de una manera extraña. Cuando Elena terminó, se quedó en silencio por un momento, como si sopesara cada palabra. Luego habló, con su voz baja y segura como siempre, pero con algo más suave en el fondo. Le dijo que no tenía por qué preocuparse. Él estaría allí, se encargaría de todo. Un lugar donde vivir, los gastos del parto, todo lo que necesitara. Ella le había salvado la vida y él tenía una deuda que nunca podría pagar por completo. No en esta vida, pero lo intentaría. Elena lo miró con lágrimas en los ojos. Le preguntó por qué estaba haciendo todo eso por ella. Ella solo era una desconocida que lo había ayudado una noche.
Hacía 3 años. No se merecía lo que él estaba haciendo. Dominic no respondió de inmediato. Extendió la mano y tomó suavemente la pequeña mano de Elena entre las suyas. El calor de su palma se transmitió a la de ella, firme y seguro. Le dijo que, en su mundo, la bondad era lo más raro de todo. La gente calculaba, se utilizaba y se traicionaba mutuamente todos los días. Pero ella había salvado a un desconocido sin pedir nada a cambio. Le había demostrado que aún quedaba algo bueno en esta vida, y él nunca lo olvidaría. Se sentaron juntos en silencio, cogidos de la mano. No hubo promesas de amor, ni declaraciones románticas, solo dos personas que habían atravesado la oscuridad y se habían encontrado al otro lado. Sin embargo, en la mirada que compartieron, algo comenzó a agitarse. Un pequeño brote verde que surgía de las cenizas, esperando a que el tiempo le permitiera crecer. Elena miró su vientre, donde el bebé esperaba en paz el día en que nacería. Pensó en el futuro, en las pruebas que le esperaban, en ser madre soltera, en reconstruir una vida desde cero. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo porque ya no estaba sola. El capítulo más oscuro de su vida había terminado. Por delante le esperaban la incertidumbre y las preguntas sin respuesta. Un camino aún por trazar, pero también esperanza, luz y la oportunidad de volver a escribir su propia historia. Había atravesado el infierno y había sobrevivido, no por dinero ni por poder, sino porque un acto de bondad de hacía 3 años había vuelto para encontrarla en el momento exacto en que más lo necesitaba. Esta historia nos enseña una profunda lección sobre el valor de la bondad y la compasión en la vida. A veces, un pequeño acto de bondad que hacemos puede volver para salvarnos en nuestros momentos más difíciles. Elena no salvó a Dominic por dinero ni por recompensa. Lo hizo simplemente porque era lo correcto. Y 3 años después, esa bondad fue lo que la sacó del abismo. La vida real es igual. Nunca sabemos cuándo y dónde florecerán las semillas de amor que plantamos. Trata siempre a las personas que te rodean con amabilidad, porque este mundo puede ser vasto, pero es más pequeño de lo que pensamos. ¿Qué te parece esta historia? ¿Te ha recordado a algo de la vida real? Queremos saber lo que sientes en lo más profundo de tu corazón. Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta y comparte este video con tus seres queridos para que ellos también puedan escucharlo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las conmovedoras historias que te traemos cada día. Te agradecemos sinceramente que hayas permanecido con nosotros hasta el final de este video. Deseamos a todos los espectadores buena salud y una vida llena de alegría y paz cada día. Mantén firme tu fe en las cosas buenas, porque, como ha demostrado esta historia, la amabilidad nunca se olvida. Adiós, aclara la garganta. Por ahora, nos vemos de nuevo en el próximo